Buenos días familia Chiotti, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar salchichas de carne caseras. Sí señores, vamos a hacer la segunda versión de las salchichas hechas en casa. Van a poder usarlas para el desayuno, para cenar, para lo que ustedes quieran. Deliciosas, caseras, sanas. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar las carnes que vamos a usar. En mi caso yo estoy usando 330 gramos de carne de cerdo. Preferiblemente escojan carne que tenga grasita. Esta carne es la mejor. Luego vamos a usar 100 gramos de tocino. Y también vamos a usar carne de res. Estoy usando un lomo, aproximadamente unos 200 gramos, 220 gramos. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a cortar la carne de cerdo. Vamos a cortarla porque luego vamos a llevarla al procesador. Si ustedes no tienen un procesador en casa, señores, compren este tipo de carne y díganle al carnicero que por favor se las muela. En nuestro caso vamos a cortarla en pedazos toda la carne para ayudarle a la procesadora y que sea mucho más fácil el proceso. En la parte del tocino yo lo que hago es retirar la piel y también retirar la grasita que queda en la piel. Esta piel no la vamos a desechar, no señores, la vamos a llevar a una olla y le vamos a poner un poquito de sal y la vamos a cocinar como por 30 minutos, 20 minutos, mejor dicho, hasta que esté bien blandita. Cortas también el tocino y ya con todas las carnes cortadas, lo que vamos a hacer es cortar un cebollín o cebolla larga. Si no tienes cebolla larga, puedes utilizar un cuarto de cebolla y vamos a utilizar también medio ajo, pero si no te gusta mucho el ajo, utiliza un cuarto. Ojo, no te excedas con las cantidades ni de cebolla ni de ajo. Ahora ya la piel del tocino está bien blandita, lo que vamos a hacer es cortarla y vamos a poner esto en la base de la procesadora. Ahora vamos a proceder a agregar las carnes. Yo lo que hago es que empiezo poniendo la carne de cerdo porque como estoy usando carne de res más blandita, esta se va a procesar mucho más fácil. Entonces si pueden, pongan el tocino y la carne de cerdo primero, luego la carne de res y luego vamos a agregar un poquito de cilantro. Ustedes saben que yo amo el cilantro, es completamente opcional. Y luego voy a utilizar una cucharadita de sal, pero una cucharadita escasa, no se excedan con la sal tampoco. Y vamos a poner pimienta. En mi caso amo la pimienta, así que le agrego mucha pimienta, pero esto es a gusto de cada persona. Ahora vamos a agregar un poquito de tomillo y vamos a frotarlo un poco antes de ponerlo en la procesadora. La verdad es muy poquito lo que estamos usando. Hago exactamente lo mismo con romero. Y vamos a poner orégano. Amo el orégano con toda mi alma. De esto pongo un poquito más. Siempre que ustedes puedan agregar especias a alguna preparación, pues créanme que tiene también muchos beneficios, así que úsenlas. Yo agrego también un poquito de achiote como para que tome un poquito más de color, pero esto es totalmente opcional, si quieres no le agregas. Y agrega media cucharadita de mostaza. Ahora, podemos utilizar cerveza o vino tinto. En mi caso voy a utilizar la cerveza porque le da un sabor extraordinario. Inicialmente vamos a agregar 4 cucharadas de cerveza, en total vamos a usar 12. Pero las vamos a ir agregando en el proceso de moler la carne. Entonces vamos a empezar a moler, hazlo poco a poco, si es necesario pausas, mezclas y vuelves a empezar, vuelves a poner un poquito más de cerveza. A mí me gusta agregarla paulatinamente porque incluso la carne lo va pidiendo, se va poniendo como más difícil de trabajar, entonces agregas otras 4 cucharadas de cerveza y sigues procesando. Y mientras yo sigo procesando, yo te invito a que me regales un like. Y si no te has suscrito al canal, mientras yo agrego las últimas 4 cucharadas de cerveza, pues te invito a que te suscribas y actives la campanita en la función de todos. Al final vas a obtener este resultado. Como te puedes dar cuenta, queda bastante molido, bastante. Esta es la consistencia que necesitamos porque acuérdense que vamos a hacer salchicha. Ahora vamos a agregar por último una cucharada de maicena o fécula de maíz. Puedes agregar si quieres también una cucharada de harina de trigo, pero bueno, siempre agrego maicena para las salchichas. Ahora vamos a amasar muy bien e integrar y este es el resultado que tenemos.
Yo estoy usando una manga pastelera y vamos a empezar a verter en la manga pastelera toda la mezcla de nuestras salchichas. Les cuento que esto ya huele espectacular. Una vez está así, lo vas a llevar por media hora, incluso una hora en la nevera. Allí va a terminar de tomar todos sus sabores y mientras tanto vas a poner papel film en la mesa de trabajo. Al cortar la punta de la bolsa, ten en cuenta el grosor. Si lo haces más grueso, te van a salir menos salchichas. Si lo haces más delgadito, te van a salir más salchichas. En mi caso, yo las estoy haciendo más gruesitas. Y vamos a empezar a armarlas tal cual como hicimos las salchichas de pollo. Si no sabes de lo que te estoy hablando, te voy a dejar por aquí arriba el video de las salchichas de pollo caseras para que te animes y las prepares también. Son muy fáciles de hacer. Cortamos individualmente cada salchicha y empezamos a traerlas y a darle vuelta y amarrarlas en cada punta. Así vamos a hacer cada una de las salchichas. Esta que ustedes ven, hice una salchicha grandota porque quiero hacerlo como si fueran unas salchichitas bien chiquiticas, como estilo bocado. Bueno, las vamos luego a cortar en trocitos y si quieren allí ustedes le pueden amarrar otro pedacito de bolsa y así pueden hacer las salchichas chiquiticas, bien chiquiticas. Al final vamos a ir eliminando las burbujas que le puedan haber quedado a las salchichas, pinchándolas con un palillo y este es el resultado final. Acá ya tenemos las salchichas, grandes, medianas, pequeñas, eso no importa, son bien caseritas. Ahora vamos a poner agua a calentarse y vamos a agregar un poco de pimentón molido o de achiote para darle un poquito más de color. Esto es totalmente opcional, si ustedes quieren las hierven solamente en agua y listo. 8 minutos a 10 minutos, no se pasen de ese tiempo. Luego de los 8 minutos es tan sencillo como escurrirlas un poco y retirarlas del fuego. Luego que se hayan enfriado un poquito, pues lo que hacemos es retirarles el empaque y este es el resultado. Como se pudieron dar cuenta, hicimos unas bien pequeñitas, otras más grandecitas y es momento de asarlas y de disfrutar esta receta. Ha sido fácil, hemos hecho salchichas, mis corazones. Les voy a mostrar una manera muy práctica de hacerlas. Hácenlas a fuego bajito para que se vayan haciendo poco a poco y no se les vayan a quemar. Les quiero mostrar una idea para el desayuno. Lo que van a hacer es sencillamente poner en un pan, yo le estoy poniendo un poco de hummus, pero ustedes pueden ponerle, no sé, lo que quieran, una tajadita de queso también puede ser. Y miren el resultado, por favor, señores, de las salchichas. Queda espectacular al interior, se las súper recomiendo. Y ahora, mis corazones, yo también voy a probar estas pequeñitas que hicimos, que yo les llamo salchichas bocado porque efectivamente se vuelven mi bocado cuando estoy asando las salchichas. Ustedes ya saben que tenemos que consentirnos. Bueno, nosotros somos las que cocinamos, entonces un bocadito también de premio para nosotras. Quedan espectaculares, mis corazones. Si te ha gustado la receta, yo te invito para que te suscribas y actives la campanita en la función de todos y también que me regales un like. Mira, este desayuno o esta cena quedan deliciosas también revueltas con huevos, en fin, prepáralas como quieras. Al final siempre tenemos todos los ingredientes y cantidades usados en esta receta y recuerda también seguirnos en todas nuestras redes sociales. Un beso gigante, chao. Tum 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 tum